Tercera y última parte del unboxing. Aquí terminamos con la serie de 3 videos consecutivos que le había prometido. Aquí nos toca ver el TUF Pride London City of Contrast. Bastante largo, pero bastante encantador. Vamos a darle un ojo. Y ya se acabó la triada. Esta fragancia me parece que es la última de la línea Pride de la TUF. Así que de una vez vamos a darle el primer spray a ver por dónde anda. Verdad, quiero recordarte que ya terminamos con esto, con la triada de unboxing que había prometido. Chequeate el canal para que te des cuenta si te falta alguno. Vamos a atomizarnos. Vean ese atomizador, señores. Tiene un atomizador riquísimo. Wow, esto tiene un aroma un tanto peculiar. No les voy a mentir, señores. Lo primero que me pasó por la mente desde que me dio el aroma es a la tinta de los lapiceros, lo que denota que es un toque bastante brillante. Este tiene una esencia que me recuerda mucho a los frutos rojos. No sé si la avellana o algún recurso bastante utilizado en la perfumería, que es la esencia del praliné, que es una especie de masa que se utiliza machacando frutos secos, me parece que con azúcar y miel. Así que la sensación de este aroma definitivamente es brillante al inicio, pero que definitivamente este es un aroma que me recuerda mucho a esos toques gourmand con fragancias en las que tiene predominancia la avellana, el praliné, los frutos secos, la almendra. También me pareció unas notas cítricas frescas, como si fuera una esencia de la naranja amarga. Le está saliendo definitivamente una esencia que me recuerda ligeramente el ADN de los otros perfumes que vimos anteriormente, y es ese toque almizclado, limpio, pero también aparte tiene un corazón cremoso. Ahí diría yo que tiene o caramelo o tiene una esencia de ámbar o vainilla, que directamente el ámbar también se compone de vainilla, es decir que por eso a veces estos olores son bastante confundidos. Es un perfume que de alguna manera te da una esencia un poquito más conservadora. No sé si se siente un tantito espolvoreada o con alguna esencia que recuerda también a los perfumes gourmand y dulces, pero no con ese toque súper energético que yo pudiera decir del Spartacus que vimos recién, ¿verdad? Es como un perfume más conservador. Definitivamente tiene una esencia de paseo por el parque, salidas con amigos, salidas también románticas, una esencia un poquito más calmada, esa esencia de que no necesita llamar la atención haciendo demasiado, ya el perfume va a denotarte donde quieras que llegue. Una fragancia que denota clase, un perfume unisex. Definitivamente creo que por el toque se utilizaría todo el año, aunque creo que por esa esencia de frutos secos que te estoy mencionando, del praliné, esa esencia de postre, también brilla muchísimo en otoño y en invierno. Es un aroma que definitivamente yo recomendaría, porque aparte de eso también se le siente una sensación ligeramente especiada, picante, que le da mucho contraste y estructura y cuerpo a la fragancia. Definitivamente este es un perfume bastante gustoso y que querrás darle un ojo. Pero vuelvo y repito, aunque creo que se puede utilizar todo el año, definitivamente la base y el secado de este perfume va tornándose en algo un poquito más cálido y dulce. ¿Por qué? Porque la salida brillante de la naranja amarga que te mencioné solo lo sentí de manera fugaz al inicio, por lo que inmediatamente esta nota se apacigüe, va a resaltar mucho más ese toque de avellana, ese toque ambarado, avainillado y ligeramente atalcadito, ¿verdad? Que puede tener el perfume. Así que va a ser lo menos ideal cuando está haciendo demasiado calor. En una tarde fresca de verano lo recomiendo, pero creo que brilla más en otoño y en invierno. Wow, definitivamente el perfume huele mejor mientras más se va evolucionando en su corazón y su base. Definitivamente la salida no me agradó bastante, pero la evolución va tornándose bastante rica. Y antes de que te vayas, caballero y caballera, aquí te dejo la reseña
a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y ahí te dejo el Latab Pride London City of Contrast. Ahí te lo dejo.